Muy buenos días a todos. En este audio vamos a tratar de hablar sobre los grados o cargos en la Orden del Templo. Y digo tratar porque por mucho que uno intenta hacer entender a las personas, a los templarios en este siglo, que los cargos o grados en una organización deben estar relacionados con la Orden del Templo medieval, puesto que se inspiran en esta, muchos continúan inventándose grados y cargos que, más que parecerse a la Orden del Templo, se parecen a la masonería. Y no tenemos nada en contra de la masonería, simplemente hacemos alusión a esta porque específicamente la masonería, para no hablar de otras organizaciones como la Fraternidad Rosacruz y otras, tiene un sistema de grados jerárquicos, un sistema de grados, porque no son cargos, de grados, que responden a una serie de cuestiones. Incluso muchas veces hacen, como ellos mismos dicen, honor a estas organizaciones. Por ejemplo, la masonería tiene un grado que se llama caballero templario, dependiendo del rito. Tiene un grado que se llama caballero Rosacruz. Y bueno, ustedes conocen ya los diferentes grados que alberga dentro de sí el rito de York, el rito escocés antiguo y aceptado, y la estricta observancia templaria, que también es masónica. En fin, no estamos aquí para hablar sobre masonería. Eso se lo dejo a los especialistas en esta materia. Pues bien, como todos saben, en el medievo existía el cargo de maestre y los maestres provinciales o de cada región en Europa. El cargo de maestre o maestre ultramarino, también de ultramar, hacía referencia al maestre general de la orden que se encontraba en Jerusalén. Hoy le llaman gran maestre, pero no era usado de esta manera, sino que era un maestre general o maestre ultramarino. Cabe señalar que en nuestros días las personas dicen, bueno, nos inspiramos en la Orden del Templo medieval, pero obviamente hay cosas que tienen que ver más con nuestra época, con la forma en que pensamos y en que vivimos en esta sociedad moderna. Y esto aplica también para la regla, es decir, cada nación o región se inventa unos nuevos estatutos tratando de ajustarse al tiempo en que vive, a la mentalidad de la época, y tratar de enfocar la vida interna de la organización hacia un crecimiento espiritual, hacia una elevación constante de la conciencia. Y eso es lo que nos diferencia de los seres humanos comunes, del común, del populacho. En definitiva, de la misma forma que la regla se actualiza o se crea una nueva regla para las órdenes templarias modernas, cada quien en su región o nación, este cargo de gran maestre es usado en cada país. Y entonces podemos ver que existen muchos grandes maestres, porque no existe una sola orden del templo. Si existiese una sola orden del templo moderna, existiría un gran maestre
y el resto serían maestres nacionales o regionales, ¿no? O sencillamente maestres a secas, ¿no? Claro que este cargo de gran maestre, como ya dije, nunca fue gran maestre, sino que se denominaba maestre ultramarino o maestre de ultramar, a diferencia de los demás maestres provinciales. Recuerden que la orden estaba dividida por provincias, no por naciones o regiones. Ahora bien, cuando hablamos del senescal, estamos hablando de la persona que le sigue en la escala de mando al maestre general, a este maestre ultramarino. Por tanto, es una persona que está cerca del maestre. No puede darse el caso, o no debe existir un senescal en otro país, en otra región distante de donde reside el maestre general. Esta cuestión es un poco compleja, ¿no? Controversial, porque algunos maestres están nombrando senescales e incluso mariscales que viven lejos, que viven distante de su radio de acción, de su región de residencia. Y esto realmente no debe ser. Lo que propongo se analice, se tome en cuenta, se profundice en esto, es que aquellos cargos, aquellas personas que se encuentran lejos del maestre, el senescal y el mariscal de la orden, tienen que ser o deben ser comendadores y priores. Y voy a detenerme en el caso de los priores. Antiguamente el cargo o el grado de prior era ostentado o le era otorgado a una persona, a un religioso, que, como ya lo dice su nombre, es un eclesiástico, puede ser un sacerdote, un obispo, etc. Y esta persona está encargada de administrar un convento o un priorato en la región donde se encuentra, y tiene a su cargo varios hermanos menores en este caso. Entonces el prior vendría a ser como un hermano mayor, no un gran hermano ni un gran prior. En este audio, en este canal ya publicamos un audio en el que abordamos el tema del síndrome de los grandes, ¿no? Cómo en este siglo se le agrega a los cargos, a los grados, esa palabra de gran que va adelante y que va, a mi modo de ver, desde mi punto de vista personal, va contra el deseo de parecer humilde, va contra los votos de humildad de los pobres caballeros de Cristo. No puede pretenderse o no puede pensar o no se puede pensar en un pobre caballero de Cristo humilde cuando ostenta o lleva ese cargo, ese grado de gran maestre, gran prior, gran comendador. Porque esto además viene a ser un tema de confusión, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando usted dice que en un país hay 2 o 3 sacerdotes, obispos, eclesiásticos, y usted dice, bueno, uno lo voy a nombrar prior por su condición de religioso o gran prior, y el otro entonces lo voy a nombrar prior a secas. Usted está haciendo una diferenciación allí, pero una diferenciación que no tiene sentido si usted dice que el primus inter pares
interpares, o el primero de ellos es el prior. Por ejemplo, en el caso de España, el prior de toda España o el prior de España se sobreentiende que es el mayor. Los demás serían priores de provincias. El prior de Murcia, el prior de Málaga, el prior de Madrid, no sé. Es decir, usted va por regiones nombrando priores. En el caso de los religiosos, de los eclesiásticos, usted nombra priores de regiones o provincias, y un prior que es el prior de toda España, o el prior de España. Se sobreentiende que ese es el prior general, el mayor de todos ellos, ¿no? En el caso de los comendadores sucede lo mismo. Y usted dice comendador de Cuba, por ejemplo, usted sabe que ese es el mayor de los comendadores. El resto son comendadores provinciales. Comendador de La Habana, comendador de Matanzas, por ejemplo, ¿no? Y existe un comendador nacional que no se le llamaría comendador nacional, sino comendador de el nombre del país en cuestión. Esto es una cuestión, vuelvo y repito, que precisa, que necesita de un poco de estudio, de análisis, de profundizar en estos temas, porque estamos cayendo en el sensacionalismo ese, en los errores que cometen otros en su afán por competir con otras organizaciones templarias, y cada quien pujando por ser la verdadera orden, por esgrimir o exponer o presentar documentos falsos sobre una posible sucesión templaria desde el medievo, una legitimidad, un fons honorum, que en muchos casos no existe, en muchos casos no es sino una mera invención. Por esto concuerdo plenamente con un audio que publicó el señor Carlos Proaño, maestre de la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes en el Ecuador. Entonces es una asociación cultural que se llama así, de esta manera, y él publicó un audio donde hablaba sobre las sectas y las órdenes, donde decía que las sectas eran todas aquellas que se autoproclamaban como la verdadera orden del templo en el siglo XXI, y que el resto pues formaba parte de un circo de lo que llaman neotemplarismo, ¿no? Entonces, este tema ya es recurrente, hemos venido hablando sobre él en varias ocasiones, pero quería hacer énfasis quería hacer la especificidad de estos cargos, que no necesariamente tienen que llevar el apelativo de gran delante, ¿no? O sea, esta palabra delante, cuando usted puede diferenciarlos mencionando el país, la región, la provincia a la que pertenece esta persona. Como ya dijimos, desde mi punto de vista, un prior es un eclesiástico, es una persona que tiene una ordenación religiosa, que esa persona, si va a ser el prior de México, se sobreentiende que es el prior de todo México, el prior general, no tiene que llamarse gran prior. Y los demás priores son provinciales, prior de Monterrey, prior de Ciudad de México o del Distrito Federal de México, creo que ahora se le llama Ciudad de México, CDMX. En fin, esta cuestión, vuelvo y les repito, sigue dando quebraderos de cabeza, sigue dando que hacer en las organizaciones templarias modernas por causa de esta competencia, ¿no?
Fíjense si es así, que esto ha llegado al punto de que no solo esa palabra gran se utiliza para los cargos, sino también para la denominación de las organizaciones templarias. Encontramos organizaciones, por ejemplo, que se nombra Gran Orden Internacional, Gran Consejo de las Órdenes Templarias, y así sucesivamente, ¿no? Es una cuestión preocupante porque nosotros, como templarios de este siglo, debemos tratar de rescatar las tradiciones, de mantener impoluta esa humildad que caracteriza a los caballeros de Cristo y no soñar con grandes cargos. Entonces, como ya dije, el prior, a mi modo de ver, desde mi punto de vista, debe ser un religioso, una persona con una ordenación sacerdotal, un presbítero, un diácono, un obispo, etc. Y puede ser, sí, dependiendo de la organización, dependiendo de la orden moderna, puede ser quien representa esa orden en esa nación. Entonces sería el prior del país en cuestión. Y si existen otros religiosos dentro de la orden, ahora pueden llamarse capellanes o pueden llamarse priores, priores de provincias, ¿no? Y en el caso de los comendadores sucede lo mismo, comendador del país en cuestión y comendadores de provincias. No pienso que debe agregarse la palabra nacional, prior nacional, comendador nacional, porque entonces tendríamos en cada región o país tendríamos priores y comendadores nacionales. Y entonces usted, para diferenciarlos, para identificarlos, tendría que decir prior nacional de España, prior nacional de Cuba. Y esto no tiene sentido. Usted simplemente con decir prior de España, prior de Cuba, prior de México, se sobreentiende que es el prior nacional el que dirige la organización o la hermandad en esa nación. Asimismo con los comendadores. Si usted escucha la palabra comendador del reino de Jerusalén o comendador de Jerusalén, está hablando de, bueno, en aquel caso existían reinos, ahora existen naciones o países. Si usted decía el comendador del reino de Jerusalén y luego mencionaba o hacía mención al comendador de la ciudad de Jerusalén, usted se daba cuenta inmediatamente de que hay una jerarquía allí. El del reino de Jerusalén es mayor que el de la ciudad de Jerusalén. Esto sucede con el caso de los países, de los reinos, donde el nombre de su ciudad capital es el mismo nombre de esta nación, de este reino. Y en este caso sí hay que hacer una diferenciación de este tipo. El comendador del reino de Jerusalén estaba a un nivel superior que el comendador de la ciudad de Jerusalén. Pero en el caso de un país cuyo nombre no tiene que ver con el de la ciudad capital, como es el caso de España, por ejemplo, el prior de España, no existe una provincia que se llame España. La capital es Madrid, por tanto, el prior de Madrid se sobreentiende que se subordina al prior de España. En el caso, como les decía anteriormente, de Jerusalén, este comendador del reino de Jerusalén era el mayor de los comendadores, y así cada región podía tener un comendador. Lo mismo con los priores. Creo que en aquel tiempo no había prior en Jerusalén, en la orden del templo. La orden tenía capellanes, no priores. Como dije anteriormente, los priores eran religiosos que gobernaban o administraban un monasterio, un convento, conjuntamente con el abad. Entonces,
ahora, en este siglo, como los priores han venido a ocupar un lugar preponderante, a como se ha traspolado ese cargo, ese grado de prior a las órdenes templarias modernas, podemos hacer una especie de, o sea, unificar en una sola persona o sea, el término de prior con el término de prior, que es un religioso, podemos unirlo al de capellán de la orden templaria, ¿no?, en cuestión. Y entonces no se nombraría capellán, sería el prior de la orden, ¿no?, con los demás priores provinciales. Esto obviamente no tiene por qué ser vertical, así tan rígido, ¿no?, tan estricto. Sé que hay organizaciones templarias que tienen capellanes y tienen priores también. Bueno, cada quien como lo quiera ver, ¿no? Pero hago un llamado a la reflexión porque se están haciendo nombramientos a diestra y siniestra, y esto lo que hace es contribuir más a que la orden del siglo XXI o las órdenes del siglo XXI se alejen de la esencia de la orden del templo medieval. Hago un llamado a la reflexión, reitero, el senescal y el mariscal deben convivir en la misma región o nación del maestre, deben estar cerca de este, y en los países o naciones distantes de este maestre, pienso que deben nombrarse priores y comendadores. Priores nacionales, en el caso del prior de Venezuela, por ejemplo, usted sabe que es el prior nacional, y los priores de provincias. El comendador nacional, en el caso del comendador de Brasil, por ejemplo, se sobreentiende que es el comendador nacional, y los comendadores de provincia, y así sucesivamente, Entonces tendríamos una estructura jerarquizada bien definida, desde el maestre, el senescal, el mariscal. Posteriormente vienen los priores, si así lo quieren. Si no quieren anteponer los comendadores a los priores, pues bueno, vendría el prior de la nación en cuestión con sus priores provinciales, luego el comendador de esa nación y los comendadores provinciales. A continuación le seguirían aquellas órdenes que desean nombrar un portaestandarte. Bien, pues vendría el portaestandarte, luego el pañero. Si bien el mariscal o el comendador de la nación puede ser quien desempeñe como tal las acciones, lo que hacía el pañero en el medievo, ¿no? Esto puede hacerlo el mariscal o el comendador de la nación en cuestión, desempeñarse también como pañero, y así usted se libra de nombrar ese otro cargo. Nos quedamos entonces en el portaestandarte, luego seguiría el tesorero, o puede que también se delegue la tesorería en este comendador de la nación, en el mayor de los comendadores, y nos quedaría por último otro cargo que no recuerdo ahora en este momento. Creo que había otro cargo también que estaba relacionado con la orden del templo. Bueno, en fin, ¿para qué tantos cargos? Sé que hay organizaciones templarias que tienen cronistas, visitadores, maestros de ceremonia, etc. Eso creo que son cosas más bien de este siglo, ¿no?
y bueno, según la orden, la región, la nación, si lo desean, pueden nombrar esos cargos. Luego vendrían los caballeros, los sargentos, los escuderos y bueno, ya el resto de los, digamos, el resto de las personas, artesanos, obreros y otras personas que se relacionan con la orden, que no forman parte de la jerarquía de la organización como tal. Creo que este es el segundo audio, la segunda entrega que hacemos en este canal, que hablamos sobre los cargos, sobre las organizaciones templarias modernas. Y bueno, este viene a ser como un complemento, ¿no? Un reforzamiento de esos cargos. También publicamos aquí en el canal en una ocasión un audio sobre los cargos de la Sociedad de Estudios Templarios, y hacíamos énfasis o referencia en el cargo o grado de preceptor general. Bueno, pues las organizaciones pueden tener también preceptores subordinados a estos comendadores o subordinados directamente a el maestre o al prior, en dependencia de cómo se quiera estructurar la orden en cada región o nación. Estos preceptores obviamente tendrían misiones diferentes a las que tienen los comendadores. Estarían también, o sea, se pueden añadir los oficiales de reclutamiento, oficiales de instrucción, en fin, cuánto cargo usted quiera agregarle a su orden, siempre y cuando esté fundamentada, esté bien organizada esa estructura, y que no sea el mero hecho de nombrar cargos así a la ligera, y que cuando usted venga a ver la organización tiene muchísimos grados o cargos que están de más. Vuelvo y repito, en el caso del pañero, su función la puede desempeñar el mariscal. Pues ya el mariscal no es aquella persona, o sea, en estos tiempos, que dirige la hueste en la guerra, en la batalla, ¿no? Y en el caso del tesorero se puede delegar esta responsabilidad en el comendador de la nación en cuestión, o sea, el mayor de los comendadores. A mi modo de ver, puede ser de esta forma. Si ustedes, si usted que me está escuchando y tiene que ver con una de estas órdenes templarias, tiene en su organización un tesorero, pues bien, eso es válido, es propio de cada región o nación. En fin, vamos a dejarlo allí. Lo dejamos a su entendimiento, a su análisis, a su reflexión, todas estas cosas. Y como siempre les digo, para enterarse de las nuevas publicaciones, de los nuevos trabajos, charlas o audios que compartimos en el canal, en este canal, pueden suscribirse, pueden compartirlo, pueden republicarlo. A fin de cuentas, estos audios, como ya dije en una ocasión, lo que buscan es promover el diálogo, el debate, el análisis sobre todas estas cuestiones, más que tratar de imponer un criterio que a fin de cuentas no me toca, ¿no? Imponer mi criterio, sino más bien alentar al análisis, la reflexión, el debate sobre estos temas. Le agradecemos de antemano por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.